El primer punto dice sirviendo mesas. Vamos a hacer la oración para comenzar. Buen Dios, te damos muchas gracias en esta mañana porque nos permites estar, Dios, reunidos, adorándote, exaltándote, glorificándote, Señor. Solo queremos, Dios, rogarte que hables a nuestros corazones, hables a nuestras vidas, que nos permitas entender tu palabra, Señor, pero que lo más importante, que tu Espíritu Santo redarguya nuestros corazones, que tu Espíritu Santo haga una obra en nuestras vidas, Señor, y esta palabra sea aplicada en nuestra vida diaria, Señor, en nuestros quehaceres, Señor, en nuestra vida cotidiana podamos llevar esta palabra como testimonio, Señor, en nuestra vida. Gracias, Señor, en tus manos amorosas estamos. Amén, amén y amén. Sirviendo mesas está basado en Hechos 6, 2, 3. Recordemos que nuestro mensaje central siempre va a estar basado en Filipenses 2, especialmente del 5 al 8, pero vamos a comenzar este punto de sirviendo mesas en Hechos 6, 2, 3. Yo lo voy a leer a favor de ustedes y dice la palabra del Señor así, verso 2. Entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron: no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. El verso 3. Por tanto, hermanos, escojan de entre ustedes 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esa tarea. Amén, ¿todos estamos ahí? Los veo como callados hoy. ¿Ustedes también están nerviosos como yo? Entonces, ellos estaban en búsqueda de ¿quiénes? ¿De quiénes? ¿De unos hombres? ¿Cuántos eran? 7 hombres, ¿para qué? Para servir las mesas, ¿verdad? Eso es lo que nos dice la lectura. Los discípulos buscaban 7 hombres para servir las mesas. ¿Servir las mesas qué era? Servirle a la gente comida. Entonces, dice la palabra del Señor que necesitaban 7 hombres de buen brazo, porque cuando uno va con la bandeja de esta forma, hay que tener primero estilo, segundo técnica y tercero fuerza. Entonces, dice ahí la Biblia que con un brazo fuerte, talentosos. Claro, la técnica, el talento también para servir la mesa, para poner los cubiertos, ¿verdad? Sí, de pronto si a alguien le gusta aquí la alta cocina o es chef, para servir, para presentar los platos. Generalmente cuando Pedro nos invita a comer, el plato está más adornado que lo que me sirve y yo siempre le peleo por eso. Pero eso es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Talentosos. También hombres simpáticos, o sea, de barba larga. Mentiras. Mentiras. Eso es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Los 7 hombres deberían tener esas características. Yo me imagino que lo principal también era ser amables con las personas, para atender la mesa, llevar bien los cubiertos, llevar el juguito. ¿Eso dice la Biblia que tenían que tener esos 7 hombres? De hecho, la Biblia ni se interesa por eso. De hecho, si no sabe hacer un huevo frito, no nos interesa. Eso es lo de menos. Yo no sé si usted está entendiendo, pero ellos estaban buscando 7 hombres para servir comida en la mesa. Para nada más. Pero fíjense, estos hombres, ¿qué características debían tener? Yo pensé de verdad que un buen brazo para llevar la bandeja y buena técnica y servirle a la gente y listo. Pero dice que deben ser, dizque 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Esas son las 3 características que nos da la Biblia, ¿no es cierto? ¿Usted lo está entendiendo? ¿Sí lo estamos comprendiendo, mi hermano? Eran 7 hombres para dar unos sermones y dar unos seminarios predicando la palabra, ¿sí? 7 hombres que debían estar preparados para predicarles a todo el pueblo. No, para servir unos panes en la mesa.
Si usted me lo pregunta, cualquiera de nosotros calificamos para servir unos panes en la mesa, ¿no es cierto? De hecho, los muchachos que nos ayudan, ahí ya, no, pensé que abrieron la puerta, yo iba a decir, ahí ya iba a salir uno de ellos. Los muchachos que nos ayudan, que son pequeños aún, ustedes los han visto cómo pasan con las bandejas sirviendo, Tomás, Pablo, Samuel, pasan sirviendo. Creo que todos podemos servir, pero ellos no buscaban eso, buscaban unas características diferentes, y ahí es donde yo quiero que usted se ponga a pensar. ¿Listo? Éxodo 18:21 nos trae una historia muy similar. Moisés estaba guiando el pueblo, pero comenzó a venir una persona a hablar con Moisés, 2, 3, 4. Moisés, necesitamos un consejo, necesitamos que nos ayude. 500, 1000, 2000, 3000 personas, 4000, cantidad de personas. Y el pobre Moisés, ¿cómo creen ustedes que estaba? Pues ustedes imagínense. Yo creo que atender de pronto el consejo ya de 10 personas es bastante. Imagínense ya comenzar a tener un pueblo gigantesco. El pobre Moisés ya estaba, que no le daba el tiempo. De hecho, él ya tenía todo el peso de todas las cargas de la gente encima. Y el suegro de él, Jetro, acá en Éxodo 18:21, tiene una excelente y maravillosa idea. Dice la palabra del Señor en el verso 21, capítulo 18: además escogerás de entre todo el pueblo hombres capaces, temerosos de Dios, hombres veraces que aborrezcan las ganancias deshonestas, y los pondrás sobre el pueblo como jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10. ¿Qué debían hacer estos hombres? Organizar el pueblo, tener un grupito para guiarlo, para ayudarlo. El que tiene 10 personas, 20 personas, 15 personas. Estos deberían tener unas características, ¿no es cierto? Deberían saber hablar bien. Claro, tienen que comunicarse con las personas. Estos tienen que ser también amables. ¿La Biblia dice eso? Tampoco dice que deben tener barba larga, eso tampoco lo dice. Decía hombres temerosos de Dios, hombres veraces, que aborrezcan las ganancias deshonestas. Y creo que el límite está alto, ¿no es cierto? El estándar, lo que están pidiendo está alto. Y ni hablar en Primera de Timoteo y en Tito, en Primera de Timoteo 3:2, ni hablar cuando nos da las características que debe tener un obispo. Que, mi hermano, cuando usted lea ese texto no diga, uy, estas son las características que mi pastor debe tener, vamos a evaluarlo. Y usted comience a leer y evalúe a su pastor. Sí, lo puede hacer, porque creo que el pastor tiene muy claro este contexto. Pero yo creo que este texto de Primera de Timoteo es para toda la iglesia, para un cristiano fiel. Y lo primero que dice es que el obispo debe ser, pues, irreprochable. Y luego hay otra lista. Nos desglosa una lista que, si usted quiere leerla en casa, lo invito. Esta ya está mucho más alta. Irreprochable. ¿Qué es irreprochable? Que nadie puede decir absolutamente nada malo de usted, que nadie da queja, porque usted tiene un testimonio fiel de Cristo en su vida. Su vida concuerda con lo que usted profesa, con su fe. Acción simple: servir mesas. Establecen criterios de carácter. Estamos hablando del carácter de una persona. Los textos no nos están hablando de funciones. Nunca piense usted que esto está hablando de servir mesas, de liderar a una gente. No, está hablándonos del fondo, del carácter. Y esa es la primera reflexión que nos debemos llevar hoy, mis hermanos. Un siervo tiene un carácter formado por Cristo. Refresquemos juntos: buena reputación, llenos del Espíritu Santo
y sabios. ¿Cómo es? Buena reputación, llenos del Espíritu Santo, sabios. Amén. Vamos con el segundo punto. El segundo punto le puse el nombre ejemplo perfecto. Amén. Y está basado en Filipenses 2. Vemos tres cosas. Vemos en este texto de Filipenses hay tanto por profundizar, pero yo quiero simplemente resaltar tres cosas. La primera, actitud. La segunda, abandono de la posición o autorrenuncia. Y la tercera, abnegación de su sacrificio. El hermano Jonathan hacía énfasis en haya pues en vosotros ¿qué? El mismo sentir. Sentir, en otras versiones tenemos la palabra haya pues en vosotros esta actitud. ¿Esta qué? Esta actitud, la misma actitud que hubo en Cristo. Una disposición continua, un estilo de vida, un siervo continuo, no solo comportándose como siervo, porque algunas personas se comportan como siervo el domingo y el lunes ya se les olvidó, sino siendo un siervo. Es diferente comportarse a ser de fondo un siervo. ¿Cuál es esta actitud que debe haber en nuestro corazón? La actitud de abandono de la posesión. Ya vamos en el segundo apartadito ahí del segundo punto. Abandonó su posición o autorrenunció. Yo no sé, pero si usted se da cuenta, yo no sé si usted lo ha dimensionado, pero es que Cristo es Dios y es la posición más alta. O sea que Cristo tuvo que abandonar esa posición y comenzar a descender de nivel y se hizo humano. Descendió bastante. Amén. El Dios que detiene los vientos, calma los mares, autorrenunció. A él nadie lo humilló. Dice la palabra de Dios que él ¿qué? Se humilló. Vemos que el Padre humilló a Jonás, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? Jonás, me acordé de la canción, Jonás no le hizo caso. Sí, esa es la canción de Jonás, ¿no es cierto? A la palabra de Dios. ¿Y qué pasó? Le tocó estar en un pez por muchas horas, dentro del estómago de un pez. Y hay otro personaje que el Padre humilló, que es Nabucodonosor. ¿Se acuerdan de esa historia? Literalmente se volvió un animal. El Señor lo convirtió en un animal, comiendo como come un animal. Pero acá no estamos hablando de que a Cristo lo humillaron. ¿El qué? Se humilló a sí mismo. Nadie puede humillar a Dios. Él autorrenunció. El hermano Jonathan hace unos meses nos hablaba de este tema a profundidad y él nombraba la palabra kenosis. Se vació, se despojó de su gloria para venir a la tierra. Dios simplemente decidió no usar sus atributos en momentos puntuales, pero Él siempre mantuvo su condición de Dios. Eso es algo que debemos entender muy bien porque a veces nos confundimos. Si hubiese muerto Pepito Pérez diciendo yo voy a morir por los pecados de las personas, no pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque solo Dios tiene la potestad para perdonar los pecados. Pero, ¿quién fue el pecador? ¿Dios? El hombre. Así que ¿quién debía morir? Un hombre. Por eso Cristo se encarnó. Dios, que tiene la potestad de limpiarnos los pecados, de perdonarnos, se hizo ¿qué? Hombre, para morir como hombre en una cruz y nosotros poder ser salvos. ¿Lo comprendemos claramente ahora sí? De pronto el que no lo tenía claro. Por eso no podemos decir, no, es que Dios dejó sus atributos. Jesús en la tierra tenía sus atributos. De hecho lo vemos muchas veces, ¿no es cierto?
como lo que les acabo de mencionar. Los vientos se detienen, el mar se calma. ¿Por qué será? Porque conocen que Él es Dios. Pero Él vino acá, autorrenunció. Yo no me imagino, ustedes se pueden imaginar tener arcángeles, ángeles en su diestra, adorándolo, exaltándolo maravillosamente. Y Él dice, yo renuncio y voy a ir a morir por mi creación. Esa palabra renuncia, autorrenuncia, téngala en su mente, téngala en su mente. Abnegación de su sacrificio, renunció a sus deseos e intereses. Yo creo que Cristo hubiese podido venir y nacer en un palacio y eso igual hubiese sido bajísimo para Él. Y Él vino a nacer en Belén, ni siquiera en Jerusalén, en Belén, un pueblito, y entre pastores, entre campesinos, entre animales. Si a nosotros nos maravillan imaginarnos cómo debe ser un ángel, ¿ustedes se imaginan la gloria de nuestro Señor? Y Él rodeado de sus arcángeles adorándolo, cantándole, sirviéndole. Venir a esta tierra, Él lo decidió, autorrenunció. Y muestra que no son sus planes, fue abnegación, no son sus deseos, sus intereses. Él vino a cumplir los deseos del Padre. La estatura de un hombre no se mide por cuánta gente está a su cargo, sino a cuántas personas Él les sirve. Tenga eso en su corazón también. No importa cuántas personas tengamos a nuestro cargo, quizá en la iglesia, en el trabajo, donde usted esté, sino a cuántas personas usted les sirve. Nuestro corazón rebelde lo único que está buscando son títulos, posiciones, privilegios, y eso es lo que le da valor a la vida. Pero debemos aprender de Cristo, que fue manso y humilde y autorrenunció a su gloria. Yo no sé si me están entendiendo, si estoy haciéndome entender, mis hermanos. Él autorrenunció a todo eso que les mencioné por venir aquí a la tierra, a caminar entre animales, a nacer entre animales. ¿Está usted dispuesto a autorrenunciar a los privilegios, a las posiciones, a los títulos? ¿Está usted dispuesto? El Señor nos lo dice: sean como yo, que soy manso y humilde. Su corazón y el mío son corazones pecaminosos, y son corazones que lo único que anhelan es gloria, es poder, es posición. ¿Qué es lo más terrible para un ser humano? O usted imagíneselo y sienta eso que le voy a decir. Están en su empresa y porque hubo una fusión de empresas, a usted le tienen que bajar el cargo. No importa, no le van a bajar el sueldo, va a seguir ganando lo mismo, pero a usted le bajan de posición. Piense qué siente, piense qué es lo que usted, no importa, Señor, gracias por dejarme acá, porque acá sigo sirviendo a las mismas personas. Eso es lo primero que usted piensa, eso es lo primero que piensa un siervo para su gloria. ¿Cuál es el problema de nosotros? Que el pecado está tan arraigado que en el corazón que llego hasta con rabia a mi casa, decepcionado, como si mis títulos, mis logros fueran lo importante en esta tierra. Y lastimosamente les tengo que decir que no, mis hermanos. Triunfe en su trabajo siendo el mejor, porque dice que debemos trabajar con excelencia para darle la gloria a nuestro Señor. Para que cuando nosotros le digamos a una persona: es que yo voy a la iglesia y yo soy cristiano. No, sí se le nota. Usted es el mejor acá. Se le nota que usted tiene a Cristo en su corazón. ¿Sí entienden para qué debemos trabajar de la mejor forma? Para que nuestra vida muestre a Cristo. Pero no es por títulos, eso se va a quedar acá. Y nos duele, ¿no es cierto? ¿Usted está pensando lo mismo que yo? Yo lo estoy pensando y a mí me duele. Y yo digo, no me tiene que doler, porque donde el Señor me ponga,
Debo estar feliz porque voy a tener gente a quien servir. ¿Se dan cuenta cuál es la idea y la visión de un siervo para su gloria? Mi hermano, sea el mejor en su trabajo. Busque crecer, busque ayudar a los demás, busque estar muy bien en su trabajo. Pero autorrenuncia a esos privilegios, que eso no sea su motor, que eso no sea su vida, que eso no sea lo que lo desgaste, lo que no lo deje dormir en la noche. Qué chévere que lo que no lo deje dormir en la noche sea: no he hecho el devocional y el domingo ya predica el hermano Pedro y ya tengo el título y no lo he hecho. Me voy a parar y voy a estudiar un poquito. Que eso sea su motivación y al otro día llegue a trabajar y les sirva a las personas que tiene a cargo y a las personas que Dios les ha dado el privilegio de ser jefes en su empresa, a amarlos y mostrarles a Cristo, siendo bondadosos y honestos. Amén. Los noto muy callados. En el tercer punto, quiero explicarles rápidamente cómo es la llegada de una persona a la familia de Dios. Yo quiero que usted esté muy atento a esta explicación. Ahí podemos decir, yo estoy inventando esto, pero podemos decir 3 fases o 3 puntos importantes, ¿sí? Nosotros vemos que en la vida de un ser humano hay perdición, hay santificación y hay glorificación cuando Cristo llega a esa vida. Si Cristo no llega a esa vida, ese ser humano va a quedar en perdición siempre. Amén. En perdición es cuando nosotros estábamos muertos espiritualmente y una posición en que todo lo que hacíamos, nada le agradaba al Señor. Amén. Hay muchas personas que necesitan escuchar la palabra de Cristo porque están en esta etapa. Y si nosotros no predicamos, ahí se van a quedar. Cuando nosotros creemos en el Señor, Él nos da la fe, Él pone su Espíritu Santo en nosotros y comienza, podríamos llamarlo una guerra espiritual, una guerra entre el Espíritu Santo guiándonos, ayudándonos contra nosotros mismos con las obras de la carne. ¿Sí? Cuando nosotros estemos con nuestro Señor en la gloria, vamos a estar en una etapa que se llama glorificación. Seremos santos y no habrá ninguna inclinación al pecado. Su corazón no va a estar arraigado al pecado y que lo está alando, porque ya estamos con nuestro Señor. Amén. Y Él nos hace santos. No porque usted tenga títulos ni haya sido buena gente. ¿Se acuerdan la vez pasada que yo les dije? Para que lo recuerden. Buena gente, que le falta solo ser cristiano. Muy buena gente en el infierno, no hay más fin. El que no tenga Cristo no va a tener este apartado de glorificación. Amén. Seremos santos en Él. O sea que en este momento nosotros como cristianos, ¿en qué etapa estamos? Podemos decir etapa. Yo la estoy mencionando así, pero simplemente es un orden para que lo entendamos. En santificación, gracias hermana Alejandra, en santificación, el Espíritu Santo nos está guiando, el Espíritu Santo por medio de la palabra del Señor nos está moldeando. No quiere decir que Dios me salvó y ya estoy listo. Si fuese así, los discípulos no estarían buscando 7 hombres con unas características, cogían al azar 7 hombres. Pero como ellos estaban buscando 7 hombres con unas características, quiere decir que cuando el Señor entra a nuestro corazón, el Espíritu Santo entra a nuestra vida, Él debe arreglar el corazón, mi temperamento, mi boca. ¿Sí? Y eso sucede detrás de cortinas con nuestro Señor. Él nos va moldeando. Ah, qué temperamento tengo yo, siempre he sido así, soy igual a mi papá. Pues necesitas que el Espíritu Santo te moldee, porque debemos ser como nuestro papá, mansos y humildes. Es que yo soy así y así soy. Pues no estás mostrando a Cristo. Si sigues así, no muestras a Cristo. Tu corazón debe ser manso y humilde. Amén.
Eh, Hay un texto en Primera de Corintios 3, el versículo 2 y 3, donde Pablo les dice a los corintios que les daba de comer leche, porque eran niños en la fe. ¿Recuerdan? Si se dan cuenta que hay un proceso de crecimiento. ¿Cuál era el problema en esta iglesia? Que todavía no se le podía dar carnecita, proteína, verduritas. ¿Por qué? Dice la palabra del Señor literalmente, porque aún son carnales y andan como hombres. Entonces, ustedes se imaginan las mujeres que Dios les ha dado el privilegio de ser mamás, estando con el niño de 7 años aquí así. Ay, papito, tome su lechecita porque si no se me lo lleva al bienestar familiar por desnutrición. ¿Usted se imagina una mamá con el hijo de 9 años ahí lactando? Pobre mamá. Yo los he visto como de 4 años todavía. Esos de 4 años, de 5 años ya más o menos son como los hermanos de Corintio. Una vez yo pensé, y de hecho hablé con la hermana. Es que es una hermana que siempre decía que llevaba como 25 años en la iglesia. Pero entonces yo una vez lancé una pregunta, de hecho después no volví a lanzar preguntas personales porque podía pasar eso. Yo le dije, mi hermana, su merced me puede contar quién fue, creo que fue algo del arca. El personaje bíblico que hizo todo lo del arca, que Dios lo guió para todo lo del arca antes del diluvio, ¿cómo era que se llamaba? Y si no estoy mal, la hermana me dijo como Abraham. Pero no era que ya le hayan dado nervios, es que ella no tenía ni idea de muchas cosas de la Biblia y llevaba 25 años. Yo me disculpé con la hermana por haberle preguntado en público y también le pedí, muy amablemente le dije a mi hermana, su merced ya lleva bastante tiempo en la iglesia, es bueno dedicarnos a estudiar la Biblia, dedicarnos. Porque yo estoy seguro que a cualquier niño pequeño le pregunto y contesta muy fácilmente. ¿Estamos acostumbrados a la lechecita nada más? ¿Sí? ¿Nos acostumbramos? No, yo voy el domingo y ya me dan lechecita. O ya estamos comiendo carne en la casa, no, carne espiritual. Estamos devorando la Biblia en la casa, estamos intentando estudiar en la casa, hacer nuestros devocionales en la casa. Si usted hoy dice no, yo estoy tomando leche, no se preocupe, mi hermano. Pablo estaba amando a estos hermanos, lo hicieron llorar, pero los amaba. Y lo que quería era que ellos pudieran tener una transformación verdadera. Pero es que yo llevo 20 años en la iglesia y yo no veo ningún cambio en mí. Claro, porque esto no es mágico. Si usted no se acerca a la palabra del Señor, si el Espíritu Santo no santifica su vida, usted no va a ver ningún cambio. Usted se imagina yo sentarme, le digo, Lizzy, me acaba de pesar y estoy pesando 100 kilos, imagínense. Peso 100 kilos. Voy a bajar de peso y me acuesto a comerme un salchipapas. Voy a estar transformado en un año, claro, por ahí en 130 kilos. Vamos a estar transformados en un año, ¿cómo? Carnales y andando como hombres. Claro, esa es la transformación que vamos a tener. Vamos a la iglesia el domingo, pero vamos a actuar como carnales toda la semana. Porque el único que nos transforma es Cristo, nada más. No hay nada más. Acá no hay planes. El hermano John, el pastor John la semana pasada lo decía, ¿no? Acá no hay planes de VIP, vamos a hacer el plan para en 10 pasos que logres tú, bueno, todos dicen el éxito, que en 10 pasos seas santificado. No, y ya verán por qué, porque el cuarto punto no lo va a explicar. Llegamos a la familia y el Señor nos está santificando, el Espíritu Santo lo está haciendo. Yo creo que usted en su corazón sabe que el Espíritu Santo está, porque cuando algo que no está bien pasa,
nosotros decimos, usted siente como una cosita, acá el Señor está diciendo, pero ¿cómo se te ocurre hacer eso? Pero si ya tú lo habías leído en la Biblia, ¿cómo se te ocurre volver a lo mismo? Y tú sientes aquí algo y dices, Señor, ¿sí lo has sentido, mi hermano? No se llama conciencia, el Espíritu Santo está guiándolo a usted. Dios sigue transformando tu vida. Nuestras vidas muchas veces están llenas de inseguridades, de celos, de falta de perdón, resentimiento, arranques incontrolables de ira, dificultad para reconocer el talento y las cualidades de los demás, falta de control en la lengua para hablar, hablamos muy rápido, decimos cosas sin sentido, muchos son influenciables. Muchos son dados al vino, a la fornicación, a los malos pensamientos. Eso es porque aún viven como carnales. Cuarto punto, la necesidad del tiempo. Y cerramos, vamos cerrando. No es magia, mis hermanos, y no va a pasar. Moisés vivió 40 años como un príncipe y 40 años como un pastor en el desierto aprendiendo humildad, y a los 80 años sirvió mesas. ¿Lo comprendemos? 40 años vivió en casa del faraón como un príncipe, luego él se dio cuenta que tenía un llamado, podemos decir, reconoció a Cristo en su vida y ya comenzó a liderar el pueblo, ¿no es cierto? 40 años en el desierto y ahí sí comenzó a servir mesas. ¿Por qué? Porque ya era una persona de buena reputación, lleno del Espíritu Santo y sabio. ¿Por qué? Porque el Señor estaba haciendo un proceso de santificación en su vida. ¿Y duró cuánto? 40 años. Bueno, y aquí podemos hablar de muchos en ese ejemplo. Llegar a una posición de siervo lleva tiempo. Cristo esperó también 30 años para iniciar su ministerio. Pablo, después de su encuentro en Damasco con Dios, ¿se acuerdan que él quedó ciego temporalmente? ¿Sí? Más o menos pasaron 10 años para su primer viaje misionero. ¿Ustedes creen que Pablo fue y oraron por él? Uno lee y se imagina eso, ¿no es cierto? Oraron por él ese mismo día, él siguió su camino, lo llevaron, oraron por él, recuperó la vista y dijo, me voy a servir al Señor, arranco mis viajes en una semana. 10 años. Porque el Señor hace procesos en nuestras vidas. Paciencia, mis hermanos, es la palabra para este apartado. Somos transformados paso a paso. Él te va moldeando paso a paso. Mi invitación en esta mañana es, no se afane. Mujeres que me escuchan el día de hoy, no se afanen. No se me preocupen. Tengan mucha paciencia. Caballeros que me escuchan, ustedes dijeron, no, solo nos los voy a lanzar. No. Caballeros, tengámosles paciencia. No, mentiras. Tengamos paciencia, es paso a paso. Amén. Quiero cerrar con una reflexión final. El quinto punto es la reflexión final. Santificación es el proceso progresivo por el cual Dios nos hace despojar de las viejas formas de pensamiento y hábitos de vida que caracterizan al viejo hombre, para ir incorporando dentro de nosotros la imagen del nuevo hombre en Cristo. Amén. A medida que escudriñamos la palabra, el Espíritu Santo va revelando nuestras áreas de pecado y nos ayuda a deshacernos de todo aquello
que no luce como Cristo. Quería leerles un apartado del libro Siervos para su gloria del pastor Miguel Núñez, pero ya el tiempo se nos pasó y quiero cerrar con esto. Básicamente el pastor Núñez simplemente nos da 4 etapas de cómo es la transformación del cristiano, ¿sí? Siendo inconsciente y siendo consciente de su proceso. Quizá podemos la otra semana hacer la lectura para que es bien interesante y es corta, pero ya el tiempo no me da. Mis hermanos, servir mesas, acción fácil, ¿no es cierto? Fácil, pero que requiere de personas con carácter y madurez. Carácter y madurez. Si usted se da cuenta que cuando un hermano no lo saludó, usted ya sintió una cosquillita, hace falta madurez. Que no, eligieron al hermano de lado para que cantara. No, el pastor pasó al hermano Jonathan a tocar el piano y a cantar esa canción. Y yo me la ensayé toda la semana. Toda la semana. Yo ahí en la silla atrás así bravo. Toda la semana me ensayé la canción. Jonathan ni siquiera se la sabe. Estoy seguro. Va a mirar los acordes en el celular. Y pasa el hermano Jonathan. Si a usted le da esa cosquillita, falta madurez, mis hermanos. Para servir mesas, que es algo tan sencillo, necesitamos buena reputación, o sea, buen testimonio, al Espíritu Santo en nuestra vida, llenos del Espíritu Santo, y actuamos con sabiduría, porque el que tiene al Espíritu Santo en su corazón, Él lo guía a actuar con sabiduría. Recuerden que tenemos el ejemplo perfecto, nuestro Señor, que dice otra vez la invitación, haya pues esa actitud en usted, porque el Señor vino y abandonó, autorrenunció a su gloria, autorrenunció a los privilegios para venir acá, amén, para darnos ese ejemplo. Tercero, entendimos cómo tenemos esa vida en Cristo, ¿verdad? Cómo llegamos de la perdición a la santificación y el Señor nos va a llevar a la glorificación. Debemos madurar en el carácter, necesitamos tener paciencia, era el 4º punto, y la reflexión final, a medida que escudriñamos la palabra, el Espíritu Santo va revelando nuestras áreas de pecado y nos ayuda a deshacernos de todo aquello que no luce como Cristo. Amén. Juan Marcos, para que usted se prepare para la oración, era un hombre que viajó con Pablo y con Bernabé. ¿Ustedes se acuerdan de Juan Marcos? Juan Marcos tenía unas características que a Pablo no le gustaba, porque Juan Marcos decidió bajarse del bus. Dijo, yo voy a ir a predicar con ustedes, yo voy con ustedes, y cuando ya era la hora de ir, dijo, no, yo no voy. Pablo dijo, sales del llavero, no vas conmigo a ningún viaje. Y Bernabé dijo, voy a acompañarlo. Pablo salió a sus viajes a trabajar, Bernabé salió a sus viajes también a predicar con Juan Marcos. Comenzó a seguir a Juan Marcos. Juan Marcos era una persona inmadura, le faltaba carácter. Pero cuando ustedes leen Mateo, Marcos, Lucas, Juan Marcos es ese Marcos que está en el Evangelio de Marcos. Ese que nos relata esa historia de Jesús en el Evangelio de Marcos es Juan Marcos. Bernabé lo acompañó y él pudo crecer y madurar espiritualmente en su carácter. Si usted necesita compañía, vamos a buscar el Bernabé que nos acompañe. Hay personas acá que nos pueden guiar. Si usted tiene más confianza, de pronto usted para acercarse a hablar con la pareja pastoral, o si usted dice no, de pronto yo me siento con más confianza con alguien más joven, buscar a la pareja que está Jonathan, Alejandra, Pedro, Mavi. Si ustedes gustan, estamos a su servicio, mi querida esposa Liz y yo. Busquen hermanos que ya estén fortalecidos, Liz y Trujillo y Juan, a los líderes. Si ustedes requieren y necesitan de alguna compañía especial, tenemos muy buenos líderes. La hermana Nancy, que es una estudiosa de la palabra del Señor.
Déjense ayudar, mis hermanos, también, y vamos a salir juntos para ser siervos para su gloria. Amén. Vamos a aprender mucho este año. Claro que sí. El 3 es una pregunta que dice: ¿cómo y qué pasa cuando llegamos a la familia de Dios? ¿Qué le parece si oramos y le pedimos al Señor que Él siga haciendo la obra en nuestras vidas, que nos guíe, que nos ayude, que podamos como familia en Cristo también apoyarnos, darnos la mano para seguir adelante? Amén. Buen Dios, te damos muchas gracias porque eres santo, maravilloso, poderoso, misericordioso. Entendemos, Señor, que para ser siervos para tu gloria necesitamos renunciar a las posiciones, a los títulos, a todo lo que debajo del sol, Dios Padre Santo, no nos aporte nada para la gloria, Señor. Por eso, Dios, queremos rogarte que sea tu Espíritu Santo y tu palabra la que nos guíen, Señor, la que nos santifiquen, para que podamos tener esa actitud que hubo en Cristo, Señor, despojándose, Señor, vaciándose, Señor, dejándolo todo atrás para, Señor, humillarse. Que nosotros podamos tener esa humildad, esa mansedumbre que hay en ti, que podamos humillarnos delante de ti para ser siervos, que si es necesario postrarnos a limpiar los pies sucios de unos discípulos, donde había uno que iba a traicionar, otro que iba a negar, otro que iba a dudar, no nos importe, porque venimos a ser siervos para tu gloria, Señor. Muchas gracias, buen Dios. En tus manos amorosas estamos, Señor. Amén, amén y amén. Pon en mí la misma mente